Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal. Y bueno, hoy traemos un vídeo bastante calentito. Traemos el Nintendo Direct, traemos cosas de PlayStation Portal, traemos noticias súper interesantes. Sobre todo también, hablando de Nintendo, traemos algo de Dispatch. Dispatch, sí, viene censurado en Nintendo Switch. Bueno, todo esto y mucho más después de la intro. Así que quedaros y comenzamos. En el vídeo de hoy me gustaría hablar de muchas cositas. Entre ellas vamos a hablar del juego de Dispatch, un pedazo de juego que ahora sale en Nintendo Switch. Y bueno, no deja de traer polémica. Simplemente es que al final, después de muchos vídeos que hemos hecho ya de Dispatch, después de hablar de esto, de la censura del juego, pues al final parece ser que no solo va a ser el libro de arte. Y es que Nintendo nos trae el juego, pero vamos, censurado totalmente. Vamos a quitar todas las escenas de desnudo. Voy a dar mi opinión porque es que yo creo que este juego no se merece eso. Este juego ha sido creado de tal manera en la cual muestran cosas que es que no están mal, si es que son tonterías, si es que al fin y al cabo es un juego que está creado así y al final Nintendo, por sus políticas, lo va a censurar. El estudio ha dicho que el juego va a llegar así porque han llegado a un acuerdo con Nintendo para poder mostrarlo en su plataforma y la verdad es que veo que es la tontería más grande del mundo. Estamos viendo juegos que tienen violencia extrema, tienen muchas decapitaciones, desmembramientos, cosas que de verdad no pueden censurar eso y censurar una tontería tan grande como por ejemplo pueden ser dos tetas de un personaje animado. Al final el juego, lo bueno es que va a salir en Nintendo Switch, pero yo creo que no va a ser la mejor versión para poder jugarlo. Yo este juego lo compré en Steam, me lo pasé en la Rocket Xbox Ali y la verdad lo disfruté muchísimo. Tampoco es que digas que tenga escenas que sean super gore o que sean desnudos tan integrales o algo de eso. Pero bueno, no voy a entender esto. Hemos tenido épocas en las que Nintendo ha dejado el juego tal y como es, en las que PlayStation ha censurado el juego y ahora pues es todo lo contrario. No entiendo el porqué, pero bueno, Dispatch viene al fin y al cabo en la Nintendo Switch, viene censurado. Yo recuerdo hace bastante tiempo un juego que no sé si estará en vuestro radar o no, pero era Martha is Dead. Dejaré en pantalla lo que es el juego para que lo veáis. Y es que también trajo polémicas. Ese juego cuando salió trajo polémicas por una escena que verdaderamente esa escena sí que creo que podrían haberla censurado porque podrían herir a muchos jugadores. Lo suyo que es, pues que te den la opción, que cuando tú comiences el juego te digan: ¿quieres censurar el juego? ¿Quieres no ver estas partes que pueden herir tu sensibilidad? Y tú eliges si quieres hacerlo o si no. Pues bueno, a lo que íbamos. Martha is Dead en PlayStation llegó censurado. Llegó censurado porque es verdad que tenía algunas escenas que decían, madre mía. Y en Xbox, en PC, no lo censuraron. Yo compré la versión de Xbox porque ese juego, la verdad, me llamaba la atención y yo quería ver el juego tal y como lo habían creado. Pues en esta ocasión vamos a tener lo mismo pero con Dispatch. Y la verdad es que creo que a no ser que solo dispongas de la Nintendo Switch, pero si tú dispones de una Nintendo Switch y de un PC, yo compraría Dispatch directamente en PC. Y también, bueno, ¿por qué no decirlo? Esperar a ver si llega ya el Dispatch a Xbox o no va a llegar a Xbox. Yo creo que con el tiempo va a llegar. Pero bueno, no sabemos si va a ser tarde, temprano o incluso que no vaya a llegar. Si tenéis una Nintendo Switch solo y queréis jugar a Dispatch, os lo recomiendo muchísimo porque es un juegazo, si os gusta ese tipo de juegos, pero lo que no estoy de acuerdo para nada es en la censura tan tonta que han hecho para la Nintendo. Ahora, cambiando de tercio, pues aquí os quiero enseñar los juegos, los Free Play Days. Y como estáis viendo, estos juegos los podréis jugar con cualquier suscripción de Game Pass, ya sea Ultimate, Premium o Essential. ¿Cuál juego incluyen? Pues están incluyendo ahora mismo Fallout 76, el For Honor, Dead by Daylight y Grounded 2. Si tienes Game Pass Ultimate, pues estos juegos los tienes en Game Pass Ultimate, pero esto yo creo que está más bien pensado para los que tengan Essential o tengan Premium. Grounded 2 no está en Premium, así que nada, estos son los juegos que podéis jugar a lo largo de todo el fin de semana. Recordad que tenéis hasta el lunes para jugarlos. Echadle un vistazo, si tenéis alguna suscripción Game Pass que no sea Ultimate,
os recomiendo un montón el Grounded 2, que es un juegazo. El Dead by Daylight es otro juegazo. El For Honor está bastante bien. Y ya, si hablamos de Fallout 76, pues lo dicho. Y ahora vamos a entrar en polémica con Microsoft. Últimamente estábamos trayendo vídeos muy buenos, con muy buenas noticias para Xbox, pero ahora parece que están llegando pues noticias más regulares. A partir de los informes, a partir del informe financiero, pues siempre pasa lo mismo. Cuando hay alguna mala noticia para Xbox, siempre empiezan a llegar un montón de malas noticias. Vamos a escuchar eso, que Xbox está muerta, que Xbox es una Sega, que ya a Xbox no le queda nada, que Xbox ya mismo va a ser como Sega, va a ser solo una free party, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que ya estoy un poco cansado, pero bueno, esta noticia creo que sí que merece la pena ser contada porque afecta a todos los jugadores, en los cuales tenemos una handheld PC de Asus, la Asus ROG Xbox Ali, la Asus ROG Xbox Ali X o la Asus Ali, la Ali o la Ali X. Y es que Windows Defender bloquea Armoury Crate. Smart App Control de Windows 11 identifica erróneamente Armoury Crate como amenaza. La consecuencia, imposibilidad de gestionar dispositivos portátiles debido al bloqueo por actualización defectuosa de Microsoft. Este es el mensaje que han encontrado. Este mensaje lo han encontrado en la ROG Xbox Ali blanca, como la que estáis viendo. Y bueno, pues ¿qué es lo que te dice? Por error, Windows Defender ha detectado como Armoury Crate como algo maligno y nada, pues no te deja iniciar el Armoury Crate, no te deja hacer muchas cosas que hace la máquina. Bueno, ya creo que Windows de verdad deberían de arreglar todas estas cosas, porque es que no entiendo el por qué pasan estas cosas, por qué siguen pasando, por qué Windows Defender puede decir que el Armoury Crate es algo maligno. No es nada grave, no, pero es que verdaderamente si tú tienes una máquina de estas y a lo mejor necesitas cambiar el TDP, hacer cualquier cosa desde el Armoury Crate o cualquier configuración y te sale esto, pues nada, pues aquí lo estáis viendo. Es bastante fastidioso. Lo que no es fastidioso de verdad es la lista esta que vais a ver ahora mismo en pantalla, en la cual nos están diciendo los juegos, yo creo que son los juegos más importantes o los juegos que más esperan de febrero. Vamos, es que hay juegazos, es que vamos a tener un febrero cargadito, pero cargadito de juegazos. Voy a enseñaros la lista y yo de aquí os voy a decir los juegos que más espero. Lista de juegos de febrero. La he visto en un post de Noti Xbox, Noticias Xbox, así que echadle un vistazo a su post porque vamos, es que mola un montón. ¿Y qué es lo que dice? Pues mira, el día 5 de febrero llega Dragon Quest 7, el día 10 llega el Crisol Theater of Idol, otro juegazo de un estudio español que os recomiendo un montón porque además está a precio reducido y vamos, mola muchísimo. El día 11 llega Romeo is a Dead Man. El día 12 el Yakuza Kiwami 3 más Dark Tide. El día 13 High on Life, que recuerdo que llega al Game Pass día 1, así que bueno, chicha tenemos por ahora. El día mismo 13 llega el Reanimal también. Stick Blades of Green el día 19, el Tower Bone, la versión 1.0, la versión final del juego llega el 26. Y el 27, pues Resident Evil Requiem. Decidme, no digáis que este febrero no tenéis juegazos a los que jugar. Y ahora también me gustaría pues muchísimo que me dijerais en comentarios a qué vais a jugar de todo esto, qué juego vais a comprar. Los que tengáis Game Pass, tengo por seguro de que al High on Life 2 vaya a jugar, porque es que el High on Life 1 es súper divertido. El Tower Bone también, yo lo voy a probar. Tengo muchas ganas de probar su versión final, con todo lo que le han añadido. Dragon Quest me llama muchísimo la atención, el Crisol como he dicho, Yakuza. Si es que hay juegazos, el Reanimal. Y bueno, mi juego de cabecera de febrero, que es el Resident Evil Requiem. El juego de todos los que hay ahí, el que más espero es Resident Evil Requiem. Y es que no es solo porque sea el mes de febrero, es que este año espero Resident Evil Requiem como vamos, como agua de mayo. Cambiando el tercio y volviendo a un videojuego que parece que cada vez está mejor, vamos a hablar de Crimson Desert. Bueno, impresionante sistema de exploración vertical en su mundo abierto, ofreciendo libertad total para alcanzar cualquier lugar. Pues verdaderamente espero que este juego sea un exitazo. Vais a ver un tráiler del Crimson Desert porque es que tiene muchísimas cosas que mostrarnos. Yo creo que el juego va a ser un juegazo. Espero de verdad de que no sea un quiero y no puedo, de que quiera abarcar muchas cosas y al final termine siendo un juego genérico, pero es que todo lo que están enseñando de este juego, del Crimson Desert, cada vez me llama más la atención. Era un juego que yo no tenía en el radar, era un juego que sí que veía que decía,
tiene que estar guay, pero todo conforme vayan enseñando cosas, pues la verdad es que el juego me llama muchísimo más la atención y cada vez más. También hablando de Crimson Desert, como última hora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues os voy a enseñar una imagen. Esto que estáis viendo en pantalla es una captura desde mi propia aplicación de Xbox. ¿Y qué es lo que se está mostrando aquí? El juego, bueno, el precio, que es 69,99 euros. Y lo importante de todo esto es que pone juega en Xbox Series X y PC. Una cosa súper interesante. Y bueno, y eso es lo que viene conociéndose como el Play Anywhere. Todavía no tiene la etiqueta de Play Anywhere, pero yo creo que si han puesto esto es que le queda muy poquito para ser Play Anywhere. Esto verdaderamente ha hecho que yo ya quiera comprarme este juego. Si de verdad ponen la etiqueta el mismo día que salgan o la ponen antes de que salga el juego, este juego va a caer día 1 sí o sí. Me llama muchísimo la atención, como he dicho, el juego cada vez tiene mejor pinta, jugarlo en mi Rogue Xbox y jugarlo en la Xbox continuando la partida, la verdad es que es un gran añadido que hace que Crimson Desert quiera venir a mi casa el día 1. Y bueno, pues también hablando ahora de Nintendo, vamos a hablar un poquito más de Nintendo, y es que parece ser el Nintendo Direct de Nintendo al final va a ser un Partner Showcase. ¿Qué es un Partner Showcase? Juegos de terceros, juegos de terceras compañías. Ya en los vídeos que dije antes de NAS hablaban de los juegos, los third party que van a llegar a Nintendo, y puede ser que de verdad sea un gran showcase simplemente porque presenten juegos que todo el mundo estaba esperando en Nintendo Switch. Al final, los rumores dicen que va a ser el 5 de febrero, queda muy poquito para conocer más de este Nintendo Direct. Vamos a estar muy atentos en el canal para ver qué es lo que presentan. Espero de verdad que sean juegos de los que todo el mundo estamos esperando, y por favor, que Nintendo deje ya de hacer un Partner Showcase lleno de granjitas, granjitas y más granjitas. Por favor, si quieres traernos granjitas, traernos el nuevo Animal Crossing, aunque bueno, eso no sería un Partner Showcase. Como última noticia, como una noticia que yo creo que, vamos, a más de uno le va a gustar, yo no soy muy fan de la PlayStation Portal, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues parece ser, Kepler informa que Sony podría lanzar una actualización premium de PlayStation Portal con pantalla OLED, 120 Hz y Wi-Fi mejorado, o sea, Wi-Fi 7. Se barajan los nombres de PlayStation Portal OLED o PlayStation Portal Pro. Kepler pues tiene un muy buen historial filtrando cosas de PlayStation, y nada, aunque Sony no lo haya confirmado, yo creo que esta información va a salir muy pronto a la luz, porque además no lo veo nada descabellado. Al final PlayStation Portal ha pasado las expectativas que tenía Sony, no sé si tendría muchas expectativas, pero bueno, PlayStation Portal ahora con la actualización en la cual puedes jugar a la nube, la verdad es que ha mejorado mucho. Pues me encantaría saber qué es lo que pensáis. ¿Vais a comprar una PlayStation Portal con pantalla OLED solo para jugar a juegos que ya tengas en tu PlayStation haciendo streaming, o juegos en la nube, en la cual vas a necesitar una suscripción de PlayStation Plus, sea la más alta, ya que es la que te deja jugar en la nube? Aquí tenéis todo este vídeo, un montón de cositas. Antes de terminar, deciros que estos son los juegos de Game Pass que van a abandonar el mismo día 1 de febrero. Echadle un vistazo, y si hay juegos de estos bastante cortitos que seguramente podéis jugarlos de aquí a que se vayan y terminarlos. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la lista y vamos a comentarlos. Estos son los juegos que van a desaparecer pronto. Son City Sleeper 2, La Patrulla Canina, el Shady Path of Me, Orc Must Die, Starbound y Lonely Mountain Snow Rider. De aquí os puedo recomendar mucho Shady Path of Me. Es un juego que está bastante guay, está bastante interesante. Si te gusta este tipo de juegos como parecido así al Little Nightmare, con esa ambientación. Aunque aquí vamos a manejar a una chica que va a tener miedo a sombras, y vamos a manejar también a su sombra. Vamos a tener que hacer puzzles, y la verdad es que el juego es bastante interesante. Es un juego muy cortito y que seguro podáis terminar de aquí al día 2. Ahora sí, me gustaría que me dijerais qué tal os ha parecido todo de lo que hemos hablado. Si tenéis cualquier cosita que comentar, dejádmelo en la caja de comentarios. Y como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un fuerte like, no te cuesta nada darle un like, activa la campanita para estar al día de todo lo que vaya pasando. Comparte el vídeo con tus amigos, amigas, vecinos, vecinas, para que puedan ver pues lo que hago al fin y al cabo. Y como siempre te digo, si de verdad no estás suscrito al canal, que te suscribas, porque es totalmente gratis para ti, a ti no te cuesta nada, a mí me ayuda muchísimo.
me gusta muchísimo ver cada vez que entro pues en YouTube, ver lo que va pasando, porque verdaderamente me gusta un montón ver el apoyo que le estáis dando, aunque no comentéis, aunque no, pero bueno, si os vais suscribiendo, voy viendo que va creciendo un poquito el canal y vamos, me llena de alegría. Y ahora sí, lo más importante de todo el vídeo, siempre lo digo, y es que juegues donde quieres, juegues como quieres, juegues a lo que te dé la gana, que te lo pases súper bien jugando, que es lo más importante. Y ahora sí, pues decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.